Bueno, vamos a hablar ahora sobre la carga de la prueba en materia penal. Eso es un tema bastante complejo en algunos delitos. Ya me voy a referir a ello y vamos a hacer una presentación. Listo. Entonces, la carga de la prueba en el derecho penal. Uno de los autores que mejor ha tratado el tema es el doctor José Joaquín Urbano en su libro que dice La carga dinámica de la prueba en materia penal. Eh, Vamos a tratar algunos temas referentes a ese libro y esa temática que ha tratado el doctor Urbano. La carga de la prueba. En materia penal, se ha establecido claramente y digamos en uno de los principios del derecho penal que la carga de la prueba la tiene el ente acusador. La carga de probar la responsabilidad penal la tiene el ente acusador, que, digamos, a diferencia de otras ramas del derecho, el ente acusador es de carácter público. En otras materias como laboral, comercial, civil, familia, la carga de la prueba la tienen las partes. Y en virtud de eso, porque estamos hablando de que hay una parte que demanda y una parte demandado. En el caso penal, se ha establecido que en efecto las investigaciones penales son públicas y son a cargo de un ente público, como en el caso colombiano, que es la Fiscalía. En virtud de eso, se plantea desde el punto de vista constitucional que se trata de una investigación pública, de una investigación llevada a cabo por la Policía Judicial con coordinación de la Fiscalía, quien tiene el deber de acusar en cuanto encuentre elementos materiales probatorios que determinen que una persona pudo haber sido autor o partícipe de una conducta punible. Entonces, en ese orden de ideas está el tema de los estándares probatorios y hasta dónde se debe probar. Para acusar se necesita un estándar probatorio que implique más allá o sea, que con veracidad de la verdad que una persona sea autor o partícipe de la conducta punible. Y para condenar se requiere que vaya más allá de toda duda razonable. Entonces, estamos hablando de unos estándares en los cuales la Fiscalía va presentando pruebas que van desvirtuando la presunción de inocencia y, por su parte, la defensa tiene que plantear también o la inocencia o plantear una duda razonable. Entonces, la carga de la prueba la tiene la Fiscalía, la que tiene la responsabilidad de acusar, y aquí viene un tema. Colombia, antes del 2004, que tenía un sistema inquisitivo, se planteaba eh, que la Fiscalía tenía doble función, acusaba y tenía funciones jurisdiccionales. Al tener esta doble función, se planteó el principio de investigación integral, en el cual la Fiscalía tenía que investigar tanto los hechos desfavorables al procesado como los hechos favorables al procesado. Esto quiere decir que tendría que analizar integralmente toda la situación para determinar si en efecto la persona era responsable o no era responsable penalmente para posteriormente acusarla ante los jueces penales. En el actual proceso acusatorio, es un proceso de partes, la investigación parte de la Fiscalía en coordinación con la Policía Judicial y, como dije anteriormente, es una investigación pública porque lo adelantan los entes públicos. Puede haber, digamos, colaboración de las víctimas, sí, pero inicialmente es la Fiscalía la que tiene el deber y la que tiene la posibilidad de acusar. En este momento se habla de, digamos, del acusador privado.
Es una figura que viene del nuevo procedimiento que se planteó para delitos querellables y para delitos no tan graves. Pero para delitos graves sigue siendo la fiscalía la única que puede realizar la acusación. Entonces, en ese sistema de partes se ha planteado y que el principio de investigación integral queda a un lado y la fiscalía tiene que buscar todo el material probatorio para realizar su principal función, que es acusar. Ahora bien, si encuentra dentro de la investigación elementos favorables al acusado, tendrá que ponerlo a consideración también, pero no es su obligación investigar las situaciones favorables al investigado o al procesado. Entonces, se abandona el principio de investigación integral y se plantea el principio acusatorio en el cual la fiscalía, como es una parte, como es su principal función acusar, debe realizar una investigación tendiente a buscar los elementos materiales probatorios y la evidencia física que le permita presentar precisamente una acusación. ¿Dónde están los problemas en este tipo de circunstancias? Dijimos, la carga de la prueba la tiene el Estado en materia penal y la carga de la prueba busca, digamos, destruir la presunción de inocencia de una persona y busca acusar y condenar a una persona más allá de toda duda razonable que le corresponde, obviamente, digamos, la sentencia le corresponde a un juez penal. Pero aquí hay varios casos problemáticos en materia de la carga de la prueba. El enriquecimiento ilícito. El enriquecimiento ilícito es un delito que se configura cuando una persona no logra demostrar de dónde tiene algunos bienes o algunos ingresos y en virtud de eso vendría una problemática de digamos, inversión de la carga de la prueba, donde la fiscalía hace una investigación, demuestra que los ingresos de determinada persona son 4 millones de pesos y que tiene unos bienes valorados en 4.000 millones de pesos. Cuando presenta un caso así, la problemática es, se invierte la carga de la prueba y el acusado es el que le toca demostrar de dónde vienen esos bienes y vendría el tema de que si gana ingresos extras, que si se los ganó en una herencia, que cómo pudo obtenerlos de otra manera. Y la situación es que hay una presunción de inocencia que va, digamos, contraria, porque prácticamente es una presunción de culpabilidad, lo cual es problemático, digamos, para el tema del acusado. En lavado de activos, la misma situación. Una persona que es acusada de lavado de activos, viene la problemática de tener, administrar o transformar bienes que son producto, digamos, de alguno de los delitos base del lavado de activos, y en virtud de esa situación vendría la problemática en el cual no le corresponde, digamos, a la fiscalía probar que el delito base o el delito fuente del lavado de activos se cometió o no se cometió. Aquí la situación es qué está haciendo él con determinados bienes y cómo los está utilizando y el tema del origen de esos bienes, que es la problemática que genera, digamos, el lavado de activos. Y vendría la situación, nuevamente la inversión de la carga de la prueba en ese proceso, cuando la fiscalía demuestra, por ejemplo, que se trata de una persona que está, digamos, teniendo una empresa y esa empresa tiene unos ingresos que no corresponden digamos, a la actividad realmente
planteada por la misma empresa. Entonces vendría aquí la problemática de un lavado de activos y hay un tema de presunción de que es un lavado de activos cuando la fiscalía presenta el caso. Delitos de omisión. El inconveniente de los delitos de omisión es en gran forma que no hay acción. Y el problema de los delitos de omisión es qué ocurrió o cómo pudo haber conocido la persona el hecho que viene de otra persona para poder actuar y poder evitar esa responsabilidad. Pensemos en un caso, en el caso, digamos, de Mapiripán. Se demuestra que una persona es jefe de una tropa militar. Se demuestra que pudieron haber indicios de que pudo conocer que los paramilitares se iban a tomar, digamos, un pueblo. Y en virtud de esa situación vendría la problemática porque no actuó. Y le invierten la carga de la prueba y esta persona tendrá que demostrar que no conoció, que no actuó porque no conoció o que conociendo no pudo actuar. Entonces le cambia, digamos, toda la panorámica porque la fiscalía parte de un caso y el defensor o la defensa tiene que controvertir lo que está planteando la fiscalía y prácticamente le toca una carga de la prueba en ese sentido. Y hay una inversión de la carga de la prueba. Porte de estupefacientes. Ya hubo una sentencia en la cual se afirmó que la fiscalía tenía que demostrar que una persona no era consumidor, sino era distribuidor para poder procesarlo por tráfico de estupefacientes. Entonces, cuando esa persona tiene el porte y tiene más de la dosis personal, vendría la problemática de la inversión de la carga de la prueba en el sentido de que le tocaría demostrar que en efecto es consumidor y no es productor, como plantea la fiscalía. Contrabando, encuentran la mercancía, falta las facturas, falta el papeleo de importación y viene el problema. ¿Cuál es el problema? Se configura el delito o se presume que se configura el delito y la carga de la prueba la tiene el procesado en el sentido de aportar todo el material y tratar de probar que no se trata de mercancía de contrabando. Hay otro problema con, por ejemplo, las causales de ausencia de responsabilidad. Se presenta un homicidio y si eres defensa y quieres, digamos, demostrar un estado de necesidad o una legítima defensa, te toca, digamos, demostrarla y viene el tema de la carga de la prueba frente a esa causal de ausencia de responsabilidad, porque la fiscalía te plantea homicidio, homicidio agravado. Y si tú quieres plantear una legítima defensa, te toca probarla. Entonces hay una inversión de la carga de la prueba. La inimputabilidad. Llega a la fiscalía, digamos con medicina legal, se plantea que la persona en efecto es imputable y tú quieres demostrar que es inimputable. Te toca la carga de la prueba y te toca demostrar que esa persona es inimputable. Entonces miren la situación de qué es el tema, digamos, del principio de la carga de la prueba que implica que la fiscalía tiene que demostrar la responsabilidad de la persona. Y en la realidad, los inconvenientes que eso tiene en este tipo de procesos, en este tipo de delitos, donde en efecto toca en gran forma como defensa y como acusado ejercer la carga de la prueba y tratar de probar en estos casos la inocencia. Se ha planteado por parte de la Corte Suprema de Justicia una tesis en la cual, digamos, el doctor José Joaquín Urbano hace una referencia de una línea jurisprudencial cuyos principales efectos es, en efecto, voltear la carga de la prueba hacia la defensa y establecer como un deber de la defensa aportar las pruebas. El primer criterio, la defensa tiene
un deber en materia probatoria y consiste en desvirtuar la autoridad del caso debidamente probada por la fiscalía o soportar una hipótesis diferente. Entonces, la primera situación, la defensa tiene que desvirtuar la carga de la prueba establecida por la fiscalía y por lo tanto tiene un deber de demostrar lo contrario. Entonces, si la fiscalía tiene más o menos unas pruebas que le permitan acusar más allá de la con probabilidad de verdad para acusar y la defensa no muestra material probatorio, vendría aquí la problemática de que no cumplió ese deber y viene el tema de la carga de la prueba en ese caso. Segunda situación, soportar hipótesis diferentes. El hecho o digamos la imputación fáctica que realice la fiscalía para la defensa no es, eso no fue lo que pasó. Y va a plantear una hipótesis diferente, generaría entonces la carga de la prueba de demostrar esa hipótesis diferente. Debe aportar las pruebas que le beneficien. Entonces aquí plantean es, si la defensa no aportó las pruebas que le beneficien, pues es culpa de la defensa. Entonces, tiene que soportar las consecuencias de no haber aportado o de no haber cumplido esa carga probatoria. La defensa debe aportar aquella prueba a la que ella solo tiene acceso. Pues, ahí viene la controversia de que sí, es una prueba que le favorece, una prueba que ha tenido en su disposición y que no la pudo tener la fiscalía, entonces tendría que aportarlo. Pero digamos, ahí viene el tema. Por no aportarla, entonces sufre las consecuencias también la defensa. Eh, la falta de la defensa por inacción daba paso a la nulidad del proceso. Entonces, inicialmente cuando existía una violación o una negligencia por parte de la defensa, cuando hay ausencia de defensa, se planteaba por parte de la Corte que debía declararse la nulidad del proceso y volverse a comenzar. La otra, eh, digamos, consecuencia, es la consecuencia más compleja, es que sigue el proceso cuando no se presentan las pruebas y cuando se evidencia que hizo falta prueba por parte de la defensa, sigue el proceso y la consecuencia que se plantea es una consecuencia que es la condena al procesado. El referente, digamos, es, digamos, el auto del 25 de mayo del 2016 en el cual la Corte Suprema de Justicia dice, en situaciones en las que emerge una dificultad en la parte de acusatoria para probar determinado hecho, pero la parte acusada cuenta con la facilidad de aportar el medio necesario para ello, siempre que beneficie sus intereses, se hace necesario restablecer el equilibrio en procura que la prueba de la circunstancia controvertida sea aportada por la parte que pueda acceder al medio de convicción. Miren que aquí lo que dice es, si la fiscalía no puede y la defensa sí lo puede hacer y no lo aportó, es un deber que debe hacer digamos, la defensa. Y se planteaba, digamos, dos situaciones. Primero era la nulidad del proceso, pero después se dijo, no, el proceso sigue y por no cumplir los deberes, en virtud de esa situación, el procesado se va a condenar. Esto es una situación controvertida y complica, digamos, en gran forma el principio de presunción de inocencia y el de indubio pro reo. Cuando uno está hablando de presunción de inocencia, estamos hablando en todas las etapas procesales. Cuando estamos hablando de indubio pro reo, estamos hablando en la etapa de sentencia. Entonces, durante todo el proceso, formulación de acusación, formulación de imputación, proceso oral, juicio oral, estamos hablando de presunción de inocencia. Tenemos que presumir inocente al procesado. Pero cuando vamos a hablar de decisión y de sentencia,
tenemos el principio de dubio pro reo. Toda duda será resuelta a favor del reo. Resuelta. En virtud de esa situación, si planteamos este tema, si la defensa tiene a su cargo plantear la duda ante el juez, esa es su función. Pero la función grande de la fiscalía es lograr la acusación y en virtud de eso pedir la condena. Y esa petición de condena va con un estándar probatorio que significa más allá de toda duda razonable. En esta situación vendría el derecho que le asiste a la defensa de sí, presentar y controvertir las pruebas, que es, digamos, una de las características de la defensa, ejercer la defensa material, ejercer la defensa, digamos, técnica, y para eso es que se contrata para presentar las pruebas y controvertir las que se presenten en su contra. Sin embargo, la carga de la acusación y la carga de probar la responsabilidad está en el Estado y no en la defensa. La finalidad de la defensa es plantear una duda razonable. Y la prohibición de la inversión de la carga de la prueba es prácticamente absoluta. No se puede plantear la inversión de la carga de la prueba para el acusado. Y aquí vienen los problemas que se están planteando en ciertos delitos donde prácticamente la fiscalía presenta una teoría del caso y la carga de la prueba prácticamente le toca, digamos, a la defensa para poder distorsionar o para poder generar una duda razonable. La ausencia de defensa técnica genera nulidad del proceso. Si es evidente, y se ha planteado así, que la defensa no hizo bien su trabajo, pues lo lógico es decretar la nulidad del proceso y que comience nuevamente el proceso cuando existe una defensa inepta y no, o prácticamente es ausente, porque digamos la defensa puede quedarse callada, la defensa puede no presentar teoría del caso, la defensa puede no interrogar, la defensa incluso puede no presentar material probatorio, pero cuando hay ausencia absoluta de defensa y cuando hay una defensa inepta, pues lo más lógico es decretar la nulidad del proceso para garantizar ese derecho de defensa que le corresponde y es obligación del Estado asegurar. Entonces, ahí está el tema de la carga de la prueba y en virtud de eso plantear que en efecto la carga de la prueba de la responsabilidad la tiene el Estado a través de la Fiscalía General de la Nación. Y en virtud de eso, hay desafortunadamente varios casos que ya he planteado y muchos casos más en los cuales se viene presentando la inversión de la carga de la prueba y prácticamente le toca, por ejemplo, a la defensa plantear ya sea o una versión diferente de los hechos o argumentar y aportar las pruebas que impliquen la desvirtuación de la teoría del caso de la fiscalía. Entonces, esa es la problemática sobre la carga de la prueba en materia penal.